Ya. Mi nombre es Franco Mendoza, soy enfermero, trabajo en la urgencia del Hospital de Puerto Aysén y no conozco nada de ECMO. Por lo menos acá en la región de Aysén no está disponible esa tecnología. Ya, oh, qué bonito, Aysén. ¿Tú trabajas con Lorena Martínez? ¿O Sí, no? la Lore es mi compañera de turno. Sí, Ya, la Lore fue mi compañera en la U y gran amiga mía. sí. Así que, Ahí le voy ya, a no sé comentar. si alguien más se quiere presentar. Hola, ¿No? mi nombre es Marco, soy enfermero, trabajo acá en Viña del Mar. Estuve trabajando en el Hospital Gustavo Frique y actualmente en la Clínica Ciudad del Mar. En el Hospital Gustavo Frique, en la UCI Cardio, sí se maneja ECMO. Varias veces derivamos pacientes que eran COVID y sí lo requirieron, pacientes, la mayoría joven, bajo 50 años de edad. Lo he visto también y hemos trasladado a pacientes de clínicas alemanas y Las Condes que tienen este ECMO móvil. Así que he visto como el procedimiento que se realiza al ser rescatado. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere presentarse y conversar algo, o bueno, me imagino que algunos también están en turno, están ocupaditos, ¿cierto? Ahí van a poder estar atentos ahí a medias. Voy a presentar la clase mientras, si alguien más quiere hablar, lo puede hacer. Hola, buenas tardes, soy Claudia Morales, de la sexta región también, pero de un hospital público chiquitito que es Rengo. Por la complejidad que recién estamos creciendo de baja a mediana complejidad, no tenemos ECMO. Me encantaría aprender algo porque creo que es un temón. Y eso. Muchas gracias. Ya, voy a ver si puedo. Aquí está. Ya, ¿logran ver ahí la presentación? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. A ver. Pon presentación con diapositivas, Janina, y ahí va a quedar lista, porque ya se ve. Y eso, espera, es que aquí tengo ocultar, dejar de compartir. Puede ser abajo, hay una, a ver, al lado de donde tú subes la imagen, las grandes y las chicas, justo al lado izquierdo puedes presentarlo con diapositivas. Esa es una opción. O, si no, arriba, donde el 1, 2, 3, 4, el quinto icono también puede ser presentación con diapositivas. Ya, pero antes me pediste que, tú me apagaste la cámara, ¿sí? Sí, yo creo que estamos, sí, estamos bien. Ya, la dejo apagada entonces para, ¿sí? Tú me decías que se quedaba mejor. Sí. Ya. Entonces voy a... Si no puedes compartirla, se ve igual de todas maneras la presentación así como está. Sí que tiene dificultades como para presentarla con diapositivas. ¿Ya? Se ve de todas maneras. Ahí sí, estamos viendo la presentación. Quizá te muteaste de nuevo, Janina. Estás con el micrófono apagado. No, que te digo que me había caído. Ah. Ahora ya volví. Ya. Ahí, bien, ahí ya la vemos. Ahí está súper. Ahí está, perfecto. Súper. Ya, entonces, a ver, voy a dejar esto abajo. Ya, ahí. Ya, entonces yo les voy a hablar principalmente de lo que es ECMO, que en el fondo es oxigenación por membrana extracorpórea, que esa es la traducción en el fondo de las siglas en inglés y esa es la traducción en español, oxigenación por membrana extracorpórea. Esto no es un tratamiento, ya esto no es un dispositivo tampoco definitivo, en el fondo esto es un puente, que lo que es el ECMO en el fondo es darle tiempo al paciente manteniendo la oxigenación de los órganos para que este paciente se pueda mejorar.
Por ejemplo, en las patologías que no tenemos tratamiento, como el ANTA, ¿cierto? Cuando el paciente se agrava, cuando empieza con este síndrome cardiopulmonar, donde cuando existía el síndrome cardiopulmonar teníamos un 100% de mortalidad, porque ¿cierto? Hay pacientes que se contagian de ANTA, pero no les da grave, por decirlo así, de forma simple, sino que es más leve, pero a todos los que hacen el síndrome cardiopulmonar, a nosotros teníamos una mortalidad del 100%, y después les voy a mostrar un poco de cifras de eso. Como no hay un tratamiento, ¿cierto? El ECMO es la posibilidad de que mientras nosotros sostenemos sus órganos, pueda el propio sistema inmune combatir la enfermedad. Existen, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar también de COVID, el ECMO como puente para un trasplante cardíaco. En el fondo, cuando necesitamos suplir órganos, principalmente corazón y pulmón, tenemos esta terapia y en el fondo, como yo les decía, puente, sino que no es un tratamiento, sino que en el fondo es darle un chance al paciente y obviamente que conectamos a ECMO a aquellos pacientes que tienen una alta probabilidad de morir, porque también tienen muchos riesgos. Los objetivos de esta clase son entender qué es un sistema ECMO y sus distintas utilidades, conocer los componentes de un ECMO e internalizar la importancia del ECMO en intensivo. ¿Cómo vamos a desarrollar esta clase? Conceptos que revisaremos, la historia del ECMO, obviamente todo esto de forma muy breve porque cada ítem es muy extenso, pero de forma lo más breve posible. La historia del ECMO, la fisiología para ECMO, qué es el ECMO, los componentes de un ECMO, y vamos a hablar de ECMO venovenoso y de veno arterial. Comenzando un poquitito con la historia de este ECMO, en el 53 Gibbon realiza la primera cirugía de corazón abierto. Lo mismo que hoy día conocemos como circulación extracorpórea, ¿cierto? En el fondo esta máquina que se pone dentro del pabellón para hacer los puentes, ¿cierto? Bypass coronario, para hacer trasplante cardíaco, etcétera. Esta fue la primera vez que él la usó con éxito en el 53 y es más o menos, obviamente hoy día con muchos perfeccionamientos, pero es más o menos la base, lo mismo que se ocupa hoy. En el 72 fue el primer paciente tratado exitosamente con ECMO propiamente tal, porque antes ya habían sobrevivido a la máquina, ¿cierto?, de circulación extracorpórea, pero el primer paciente que sobrevivió a ECMO, o sea, que la máquina se llevó a una unidad de cuidados intensivos y estuvo varios días ahí, no solamente en el periodo de bomba durante la cirugía, fue en 1972. Aquí fue el primer sobreviviente. Claro está que hubo mucha mortalidad asociada y los pacientes que se conectaban eran pacientes que tenían prácticamente un 100% de probabilidades de morir, o sea, en el fondo era la última instancia. En el 75, el doctor Bartlett tuvo el primer éxito con neonatos, que es esta niña Baby Esperanza, que es la que vemos acá de rojo, que ella sobrevivió. A él se le ocurrió en el fondo llevar el ECMO a la unidad de intensivo, a la neonatología. Lograron rescatar a esta niña que había tenido un shock séptico por meconio, y se logró salvar, y ahí vemos ya, ¿cierto?, una foto de grande. Y Bartlett también fue quien después en el 89, en 1989, creara la ELSO, que en el fondo es esta organización que se encarga de organizar este cuento. En el fondo emite los protocolos, emite todo lo que tiene que ver con la reglamentación. También se le envía a la ELSO, todos los centros que estamos asociados a la ELSO, le enviamos nuestros datos y ellos así pueden tener y emanar cada cierto tiempo todo lo que tiene que ver con estudios en relación a qué se está haciendo en las diferentes partes del mundo. En Chile hay 7 centros, entre 6 y 7, que ahí
producto de la pandemia se han abierto cerrados un par, que están sujetos al ELSO y que en el fondo se trabaja coordinadamente, se trabaja en red, ¿ya? Y sobre todo en tiempos de pandemia, donde aumentó mucho, o sea, aumentó de forma abismante la conexión a ECMO. En 1990, uso habitual en pediatría, o sea, ella se empezó a usar habitualmente en pediatría con mucho éxito, la verdad, siempre pensando en pacientes gravemente enfermos, o sea, pacientes que prácticamente o que se les da la opción de ECMO o morir. En el fondo, ese es el concepto de instalar un ECMO, es cuando ya no tienes otra opción. En el 2000 empezó el uso habitual en adultos, porque si bien muchos años antes habían logrado sobrevivir pacientes, en adultos no fue muy exitoso. Hubo una alta mortalidad asociada también a un alto gasto, porque es una terapia muy cara. Por lo tanto, se dejó de usar por largo tiempo y en el 2000 comenzó el boom nuevamente. Y que también impulsó a los centros seguir usando este ECMO o impulsó a usarlo. En el 2009, el CESAR Trial, que lo publicó el Lancet, era un estudio, parece que tengo acá más grande, sí, era un estudio con 189 pacientes ingleses, donde a la mitad se conectó en ECMO y la otra mitad se le dio terapia convencional. Tuvo un gran éxito y una alta sobrevida, por lo tanto, en el fondo dio más esperanza a los centros a su uso. Como podemos ver también en esta gráfica, en los años 2009, que es asociado a la pandemia del H1N1, hubo una alta conexión de ECMOs venovenosos, pacientes con insuficiencia respiratoria catastrófica producto de la influenza, por lo que hubo muchos más números de conexiones, también tuvimos muchos más números de éxitos, lo que también incitó a que hubiese un despliegue y un mayor desarrollo de esta técnica. Y obviamente, bueno, después cuando veamos en global las cifras de la pandemia, también obviamente de actual del COVID-19 también hemos tenido un aumento importante de conexiones. Pero acá vemos, por ejemplo, porcentajes de sobrevida al alta o al traslado en pacientes ECMO. Esto es del 2020 de la ELSO. Y aquí vemos, por ejemplo, en el área neonatal, tenemos los respiratorios, un 73% de sobrevida, que es alto. En el área cardíaca, 43%. En los pacientes que hicieron recuperación de paro cardiorrespiratorio y se conectaron a ECMO, 42%. En la parte de adultos, por ejemplo, respiratorio un 60% de sobrevida, cardíaco un 43% y en RCP un 29%. Que para ser en área adultos, pensando que los pacientes que se conectan son aquellos que tienen entre un 80 a 90, entre un 80 y 100% de probabilidades de morir, la verdad es que son números bastante alentadores. En el fondo es como el último chance que le podríamos dar a nuestro paciente, por decirlo así. Ahora vamos a ver la fisiología para conexión a ECMO, que en el fondo esto va a ser una pincelada de un poco para poder entender cuándo tengo que conectar a un paciente a ECMO, también para pensar después en poder sacarlo de ECMO, y en el fondo me va a dar un poco de directrices, ¿cierto?, para poder tener la base en relación a esto. Lo esencial, ¿qué es la normalidad? El oxígeno en la mitocondria. Finalmente, el objetivo de nuestro sistema es que el oxígeno llegue a la mitocondria. Si esto no sucede de esa forma, finalmente se genera muerte celular, apoptosis, muerte de la mitocondria, muerte de las células, y finalmente generan todos los desastres macros que conocemos después. En relación a la ventilación, ¿qué es lo que necesitamos? Que es eliminar CO2, ¿cierto? Arrastre de CO2, sacarlo. En la oxigenación, ¿cierto? Ingresar el oxígeno.
y esto tiene un equilibrio entre el DO2 y el VO2. O sea, ¿qué significa esto? El DO2 o delivery o entrega de oxígeno, y el VO2 que va a ser el consumo o la tasa metabólica que va a tener nuestro organismo. ¿Y cuándo se genera patología? Cuando hay alteración de estas dos. O sea, cuando yo tengo una alteración entre la entrega y el consumo de oxígeno. O sea, ¿por qué necesito conocer esto? Porque yo necesito manipular variables. Yo necesito manipular variables para mantener a mi paciente vivo, y no solo mantenerlo vivo, sino que mantener en la mejor forma sus órganos para que a posterior mi paciente pueda ser funcional. Porque tampoco me sirve de nada que mi paciente sobreviva, pero que sobreviva con daños graves que finalmente no pueda ser una persona relativamente funcional. Y bueno, esto me imagino que lo han visto un montón de veces, esta imagen, pero vamos a recordar, ¿cierto?, un poco de las oxidinamias que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Este es una imagen, ¿cierto?, de un tren. En el fondo, estos son lo vamos a hacer como en relación a nuestro sistema, ¿cierto? Esto que vendría siendo como los carros, y donde se pone digamos, como el combustible, que en este caso pensemos que es carbón. Estos serían los pulmones, o sea, aquí es donde se entrega el oxígeno, que en este caso pensemos que es el carbón. Esta va a ser la línea o las arterias, ¿cierto?, por donde transitan. Estos carritos sería la hemoglobina. Yo necesito que el oxígeno, que vendría siendo el carbón, esté unido a la hemoglobina, porque si está libre en la vía, o sea, está disuelto en la arteria, no me sirve, porque en el fondo no se puede transportar por esta vía. Después tengo acá lo que impulsa este circuito, que en el fondo es el corazón, o lo que vendría a atribuirse al gasto cardíaco, que en el fondo son la cantidad de vueltas que le vamos a dar al circuito, ¿ya? Entonces, ¿qué conceptos son importantes que recordemos? La concentración arterial de oxígeno. La concentración arterial de oxígeno es vital para poder entender los problemas de consumo que puede estar teniendo mi paciente. ¿Qué es el contenido arterial de oxígeno? Es una fórmula, que es la que ustedes ven aquí, ¿cierto?, que en el fondo tiene un par de constantes, donde podemos ver aquí que 1.34 por la hemoglobina, o sea, en este caso serían los carros con el carbón, ¿cierto?, porque los que están sueltos no me sirven. La saturación de oxígeno más otra constante que, si ustedes ven, es muy pequeña, es 0,0031, o sea, es menos que 1 por la presión arterial de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que si yo veo esta fórmula, la saturación de mi paciente podría llegar a ser insignificante en relación a la constante que tiene la saturación. O sea, si yo veo a mi paciente saturando 100, pero tiene una hemoglobina de 3, claro, la hemoglobina que tiene está saturada de oxígeno, los poquitos carros que tiene están con oxígeno, pero finalmente la mayor cantidad de oxígeno la tengo disuelta, que no me sirve, por lo tanto la concentración arterial de oxígeno es muy baja. Y lo vamos a seguir revisando para que lo entiendan bien después. ¿Qué es el DO2, cierto? O en el fondo la entrega, lo que nosotros, el delivery, lo que nosotros vamos a entregar al sistema, está incluido esta concentración arterial de oxígeno por el gasto cardíaco por una constante que es 10. ¿Qué significa esto? Que si ya dijimos aquí que teníamos un paciente con muy baja hemoglobina, por ejemplo 3, por lo tanto, y aunque saturaba muy bien, su contenido arterial de oxígeno era bajo, ¿yo qué puedo hacer? Puedo aumentar el gasto cardíaco para aumentar esta entrega, ¿ya? O sea, le doy más vueltas y más vueltas, aumento el gasto cardíaco para aumentar esta entrega. Y puede resultar, sí, probablemente sí resulta, pero esto va a ser a corto plazo, porque va a llegar un momento que con esa hemoglobina tan baja, finalmente el sistema igual va a colapsar. Recordar también el contenido venoso de oxígeno, que es la misma fórmula, pero
cuando yo tengo que tomar gases venosos, ¿ya? Recordar, ¿cierto?, que en el fondo el contenido, bueno, por eso es tan importante la saturación venosa central. A mí la saturación venosa central me habla en el fondo, de esta demanda tisular, ¿ya? ¿Por qué? Porque la saturación venosa central es la concentración arterial de oxígeno, en el fondo, lo que entregó el sistema, supongamos que está óptimo y es 100. Y lo que consumió el sistema, la demanda tisular, es 30, por lo tanto mi saturación venosa central es 70, que es lo normal. Por eso nunca la saturación venosa central es 0. ¿Qué pasa si la demanda del sistema es muy alta? Tengo mucho catabolismo, tengo un paciente con fiebre, tengo un paciente que está cursando con una infección, tengo un paciente que está con cualquier tipo de enfermedad que le está generando catabolismo. Ese paciente en el fondo va a tener un consumo mucho más alto, por lo tanto su saturación venosa va a ser un número más bajo, por ejemplo 40. ¿Por qué? Porque el sistema está gastando mucho más. Entonces, por eso es tan importante tener el concepto de estos números o de estas fórmulas, que hoy día uno las puede bajar en una aplicación, ¿cierto?, para poder tener claro, en el fondo, cuál es la demanda tisular de mi sistema, ¿ya? Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con el VO2, o en el fondo todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con lo utilizado, ¿ya? O con la tasa metabólica, si lo queremos llamar de alguna forma. Por eso que es tan importante conocer cuál es mi VO2, conocer cuál es mi concentración arterial de oxígeno y poder tener claro estos conceptos. Recordar que el VO2 es 60 ml por minuto por metro cuadrado. La verdad es que este número, sí, ya está bien que me lo sepa, pero tampoco es tan trascendental. ¿Qué es lo trascendental y que ustedes tienen que recordar? La proporción entre el DO2 y el VO2 es 1:5. O sea, mi aporte de oxígeno, mi DO2, tiene que ser de 5 y el consumo de 1 para que haya un equilibrio, ¿ya? Si esto baja de tal manera que quede 1:2, o sea, me quede 1 en consumo y solo 2 en aporte o delivery, finalmente ahí mi sistema colapsa y la mitocondria se muere. Por lo tanto, yo todo mi esfuerzo tiene que estar dado en intensivo para poder salvar a mi paciente antes que eso pase. Porque en el fondo, si yo le dejo tan poco DO2 a mi paciente para que pueda, en el fondo, generar la quema de esta tasa metabólica, finalmente mi paciente va a morir, va a empezar a morir sus células y va a morir. Es por eso que todo esto hay que preverlo antes, por eso que monitorizamos lactato, por eso que tenemos al paciente altamente monitorizado, y por eso que es bueno poder saber, en el fondo, las concentraciones arteriales de oxígeno, qué VO2 tiene, para poder saber en qué punto estoy y si todavía logramos rescatarlo. Entonces, esto es para explicarle un poquitito lo que estábamos hablando recién en un gráfico. Aquí vemos, ¿cierto?, la presión de oxígeno, en el fondo la presión de oxígeno que tiene mi paciente, y acá abajo en esta línea vemos la saturación, ¿ya? Acá tenemos la concentración arterial de oxígeno, que es lo normal, o yo me puedo quedar tranquilo si mi paciente tiene 18, ¿ya? Y aquí tenemos los niveles de hemoglobina. ¿Qué pasa con esto? Si yo, por ejemplo, tengo mi paciente con una presión de oxígeno de 100, yo digo, súper bien, 100, ¿cierto? Presión de oxígeno de 100, me llegan los gases arteriales y tiene una presión de oxígeno de 100, yo digo, súper. Satura 99, miro el monitor, satura 99, bien. Pero mi paciente tiene una hemoglobina de 7,5, que lo vemos aquí en este punto. Si yo hago la conversión aquí con la concentración arterial de oxígeno, ¿cierto? Y me voy hasta aquí, la concentración arterial de oxígeno que me da es 9, y dijimos que lo normal era 18. Por lo tanto, el paciente satura bien, tiene buena presión de oxígeno, pero su concentración arterial de oxígeno es mala porque el paciente tiene una hemoglobina baja.
¿Qué pasa con un paciente que yo tengo me llegan los gases arteriales y me llega una presión de oxígeno de 75, por ejemplo? Yo digo, chuta, ahí estamos más o menos, y veo el monitor satura 90. Pero este mismo paciente tiene una hemoglobina de 15. Bueno, este igual es un caso como de laboratorio, porque es difícil que este paciente, bueno, y ahí vamos a ver que tampoco lo podemos transfundir a destajo para subir la concentración de oxígeno, pero como ejemplo para que se entienda. 75 de presión de oxígeno, satura 90 y voy hasta acá arriba, ¿cierto? Que tiene una hemoglobina de 15. Si me voy a la concentración arterial de oxígeno, está prácticamente en 20 o 19, por lo tanto está normal. ¿Qué significa esto? Que si tengo un paciente con baja presión de oxígeno, baja saturación, pero yo tengo la hemoglobina que está generando, ¿cierto?, que el oxígeno se una a la hemoglobina y con un gasto adecuado yo puedo asegurarle una concentración arterial de oxígeno que finalmente le va a asegurar una VO2 adecuada a mi paciente. A diferencia de que si tengo una hemoglobina muy baja, aunque yo lo vea saturando bien, si no conozco la concentración arterial de oxígeno no me puedo relajar. Ya, no sé si se entiende. ¿Hasta ahí se logra entender? Sí, se entiende. Ya, súper. Entonces, acá vemos, ¿cierto? Lo que yo les decía, en el fondo, que es esta relación 1:5. O sea, esto es lo adecuado, ya que si mi consumo es 1, mi entrega sea 5. Sí, porque mi paciente está enfermo y está generando daño, ¿cierto? Hay un catabolismo, como decíamos, está con fiebre, está con una infección, está, ¿cierto?, haciendo una neumonía grave, etcétera. Esto empieza a decaer y cuando llega a 2:1, finalmente yo no tengo vuelta atrás, es cuando hablamos del punto de no retorno. Es por eso que más o menos yo necesito mantener las cifras y poder tener una relación de qué es lo que está pasando. Y ahora vamos a ver un poquito qué es el ECMO y en el fondo en estos pacientes que hay un catabolismo importante y que no tengo una solución para darle y que ya esto se me escapó de las manos, finalmente esta es una alternativa que vamos a tener para ofrecerle. Los soportes posibles que me entrega el ECMO. Tenemos remoción de CO2, por ejemplo. Aquí esta no vamos a entrar en mayores detalles porque es también lo que van a conocer, lo van a poder ver como ILA o el Nubalan. Hay diferentes nombres comerciales que es solo una máquina que me hace extracción de CO2. Que creo que les puse una foto aquí. Por ejemplo, este es un Nubalan, que es el más conocido, que ni siquiera necesita una bomba, solo con el oxigenador, ¿cierto? Y el flujo del propio paciente logra esta membrana extraer el CO2 y bajar los niveles de CO2 de mi paciente, ¿ya? No vamos a entrar en mayores detalles de este porque no tiene mayor relevancia para el objetivo que queremos del curso. Lo que sí vamos a ver es el ECMO venovenoso, que en el fondo hablamos de ECMO venovenoso cuando el aparato, ¿cierto?, a mí me va a dar la función de los pulmones. O sea, en el fondo va a poder sacar CO2 y también aportar oxígeno. Y en el ECMO venoarterial yo puedo tener tanto el trabajo de los pulmones como del corazón. En el fondo le voy a poder dar un soporte hemodinámico completo al paciente. Entonces, en estos últimos dos, el objetivo, ¿cierto?, de la asistencia en falla pulmonar catastrófica, cuando yo ya tengo una alteración grave de los pulmones, cuando yo ya no tengo mucho que hacer. Por ejemplo, fueron, como lo conversábamos al principio cuando vimos la historia, fueron procesos importantes y donde también nos generó mucha experiencia, porque en la pandemia del H1N1 en el 2009, que en general la gente no se acuerda mucho porque no hubo restricciones en la comunidad como lo hubo en esta pandemia, pero sí en las UCI lo pasamos muy mal. Teníamos, bueno, nosotros igual por ser UCI médica y éramos la más grande del sur de Chile, nos cerramos en corte en esa vez también, solo pacientes con H1N1. Y ahí nosotros, la verdad es que
en ese periodo nosotros no teníamos posibilidad de ECMO, ahí sí solamente pronábamos a pacientes y sí, en el fondo teníamos las estadísticas de los otros centros que eran Santiago principalmente, pero todavía nosotros no teníamos la posibilidad. Después, cuando ahora en la pandemia ya éramos centro ECMO, ahora con el COVID-19, la verdad es que hemos tenido hasta 3 ECMO simultáneos, que eso la verdad es mucho, sobre todo en cargo laboral de enfermera, porque como vamos a ver en el transcurso de esto, la mayor carga en profesional nos lo llevamos los enfermeros de intensivo. Y cuando es insuficiencia cardíaca aguda, tenemos el veno arterial, que en el fondo puede ser un paciente que le dejemos el ECMO por un tiempo, pensando que su corazón pudiese mejorar, o en su defecto, pensando en una puerta hacia el trasplante cardíaco, muchas veces esperando un corazón, ¿cierto? Y vamos a tener este sistema mientras tanto esperamos el corazón. O en el caso, por ejemplo, del antivirus, que hay una falla cardiorrespiratoria, hay una falla tanto del corazón como los pulmones, se le pone también el veno arterial. Entonces, oxigenación por membrana extracorpórea es un sistema de asistencia mecánica, circulatorio y o respiratorio temporal. Y como les decía, cuando hablamos de temporal, ¿cierto? Es porque no es algo que le vamos a poder dejar para siempre, o sea, obviamente que van a ser diferente la cantidad de tiempos dependiendo de la patología. Habitualmente cuando hablamos de un ECMO veno-venoso, son tiempos largos, o sea, ahí uno tiene que prepararse semanas o meses para estar pegado con el paciente porque el pulmón se tarda mucho en regenerarse si hablamos de una falla catastrófica pulmonar. En el caso de los ANTA, por ejemplo, es mucho más corto. Habitualmente el paciente entra en síndrome cardiopulmonar, lo conectamos a ECMO y en 4 días el paciente sobrevive o muere. Así de simple, o sea, en el fondo son más o menos 4 días. Y en lo que es coronario, si es un paciente con un corazón, o sea, veno arterial, ¿cierto? Un paciente pensando en la falla coronaria, es un paciente, depende, si vamos a esperar un corazón, puede demorarse muchos meses que llegue el corazón o un par de días, dependiendo de muchas cosas, de la suerte, de muchas cosas. O si los cardiólogos, los cirujanos creen que su propio corazón puede tener chance de mejorar, eso puede ser mucho más corto, dependiendo de qué patología estemos hablando. Entonces, esto es capaz de sustituir las funciones de ventilación, oxigenación y bombeo, lo que permite mantener una oxigenación y perfusión hasta la recuperación del cuadro clínico o el tratamiento de la patología de base en aquellos pacientes en los que las medidas terapéuticas o quirúrgicas convencionales han fracasado. Y en el fondo el ECMO es una forma de rescate. Finalmente es la última instancia o el último chance que le vamos a dar a nuestro paciente para poder sobrevivir. Y el ECMO, como les comentaba adelante, es una terapia multidisciplinaria. O sea, aquí vemos que hay incluidos anestesistas, intensivistas, enfermeros y enfermeras de UCI, perfusionistas, cardiólogos, cirujanos. Los perfusionistas habitualmente son enfermeros también, que en el fondo son los que van a tener en pabellón, van a estar a cargo de las máquinas, van a cebar los circuitos, van a estar en el equipo quirúrgico para instalar los circuitos, etc. Pero finalmente todos estos tienen una labor fundamental, pero finalmente quien se lleva la mayor carga es el enfermero de la UCI, porque es quien va a estar día y noche, 24/7 con ese paciente, si es un veno-venoso probablemente meses, o días dependiendo de qué patología sea, y en el fondo va a depender de ese enfermero de UCI que el paciente sobreviva en relación a poder monitorizarlo adecuadamente, poder identificar también aquellos riesgos o aquellas alteraciones que se generen durante la estadía. Entonces,
en relación a los componentes de un ECMO, tenemos el paciente, ¿cierto? Esto vamos a tener las cánulas, que después vamos a ver todo por separado, pero aquí es como a grandes rasgos, por decirlo así. Tenemos las cánulas que las vamos a instalar en diferentes partes, dependiendo si es venovenoso o venoarterial. Vamos a tener una bomba centrífuga, ya una bomba centrífuga que en el fondo va a generar el movimiento de esta sangre a través del circuito. Tenemos el oxigenador y mezclador de gases, en el fondo el oxigenador que me va a proporcionar el oxígeno y me va a eliminar el CO2, y todo esto a través de cánulas también va a retornar al paciente. Lo vamos a ir viendo de a poco. Esto es lo mismo que dije que está escrito. El paciente se conecta al sistema ECMO por medio de cánulas o posicionadas en venas, puede ser en venas centrales o venas periféricas, ¿ya? Va a depender de qué tipo necesitemos también, porque por ejemplo, en el ejemplo de ahora de COVID, ¿cierto? El paciente COVID es un paciente, si estamos pensando conectarlo a ECMO, es porque es un paciente que está muy, muy, muy grave. Como vamos a ver después, ¿cierto? Probablemente es un paciente que ingresó ya muy grave, ingresó a la UCI, se conectó a ventilación mecánica, se le dio el soporte de ventilación mecánica que no resultó, es un paciente que ya se le puso bloqueo neuromuscular, tampoco resultó, o sea, sus PAFI siguen siendo bajas, ¿cierto? PAFI menor a 150. Le hicimos un periodo de prono y el paciente está más grave que antes, el prono no está funcionando y es un hombre joven, por ejemplo, 40 años, un hombre joven. Ahí empezamos a pensar en el ECMO, cuando ya no resultó, ¿cierto?, la ventilación mecánica, está bien sedado, bloqueado, se le hizo una sesión de prono y no mejoran las PAFI, y obviamente que nos encargamos de ver todas las otras cosas. O sea, el paciente no está con fiebre, el paciente no tiene otros problemas, ¿cierto?, adicionales, le tomamos un escáner y el paciente no tiene TEP, o si tiene TEP lo estamos tratando, etcétera. Y ese paciente ya la cosa va mal, estamos pensando en conectarlo a ECMO, a ese paciente van a venir probablemente a conectarlo a ECMO a la misma unidad. ¿Por qué? Porque es un paciente tan grave, que está tan lábil, que probablemente si yo lo supino para llevarlo al pabellón, ese paciente se va a morir. Por lo tanto, habitualmente lo que hacemos es, viene el equipo de pabellón con los cirujanos, con los anestesistas, el perfusionista, traen la máquina, traen sus arsenaleras, traen toda la unidad. El paciente, cuando ellos ya están ahí, de hecho uno prepara todo y cuando ellos el equipo ya está ahí, con el mismo equipo, supinamos al paciente y se conecta a ECMO, y habitualmente en esa supinar al paciente, el paciente que incluso nos han caído en paro y la reanimación ECMO y el paciente vuelve al retorno, o es tanto el grado de desaturación que el paciente ha estado a punto de morir, se logra conectar a ECMO y el paciente después ha logrado sobrevivir. Ya, pero eso es una... ahí vamos a pensar siempre en una canulación periférica, ¿ya? Habitualmente todo lo que tiene que ver con pulmonar va a ser canulación periférica. ¿Qué pasa si está en cirugía cardíaca? El paciente le están haciendo bypass coronario y el paciente, la verdad es que la operación no anduvo bien, no se pudo resolver, el paciente entre medio quizás hizo hasta un paro, el corazón no le va a dar para salir y piensan en ponerlo en ECMO. Ahí probablemente van a canularlo central porque ya tienen la esternotomía hecha, el tórax abierto, están trabajando ya en el corazón. Por lo tanto, ¿qué hacen ahí? Ponen las cánulas en el mismo corazón y sale a la UCI canulado central. Que la verdad es bastante fuerte verlo. Es bastante fuerte verlo, pero en el fondo es lo más fácil, pensando en que va a ser algo corto hasta que logre recuperar las funciones cardíacas del paciente y que ya está abierto, digamos.
A través de estas cánulas se drena la sangre que luego pasa por un sistema artificial de oxigenación y lavado de CO2. Es impulsada por una bomba y reinfundida por cánulas posicionadas en el sistema arterial, en el caso de asistencia circulatoria, ¿cierto? O venosa en el caso de asistencia respiratoria. Aquí quiero mostrarles un poquitito lo de las presiones y la importancia y por qué, en el fondo, por qué se genera tanto riesgo, por qué tiene tanto riesgo tener conectado un ECMO. Tenemos que pensar que si estamos conectando un ECMO a un paciente, instalo una cánula, ya por ejemplo en este caso es un veno venoso, pero da lo mismo, sea veno venoso o veno arterial, instalo una cánula, ¿cierto? Donde yo voy a extraer, en este caso está en la femoral, ¿cierto? La vena femoral siempre va a salir por una vena, sea venoso o arterial, siempre vamos a sacar la sangre por una vena y va a entrar por una vena si es veno venoso o va a entrar por una arteria si es veno arterial. Después lo vamos a ver con mayor detalle, cuáles son las posibilidades que existen. Pero en el fondo tengo que pensar que les voy a sacar la sangre al paciente, la voy a pasar por una bomba, la voy a pasar por un oxigenador, en el fondo la voy a pasar por máquinas y después se la voy a devolver al paciente. Por lo tanto, todo esto tiene un riesgo y un riesgo importante. En esta área, que es desde la salida de la sangre del paciente por una vena, ¿cierto?, hasta llegar a la bomba, esta zona es una zona que tiene presión negativa. ¿Qué significa esto? Que si a mí en esta zona, desde el paciente hasta antes de la bomba, ¿ya?, o el cono que le llamamos, a mí se me abre alguna tapa, porque aquí vamos a ver que todo esto tienen unos catéteres y tienen unos como pigtail, tienen pequeñas tapas de llaves de 3 pasos. Si aquí a mí se me rompe, ¿cierto? Se me pasa a ver un corte y se me rompe una cánula o una manguera, por decirlo así. ¿Qué pasa aquí? Esta presión negativa va a chupar. ¿Y eso qué va a generar? Una gran cantidad de burbujas. ¿Y eso qué podría generar? Una embolia masiva o, si es poco, una embolia pequeña que podría llegar a tener un accidente vascular el paciente o en el fondo aire en algún órgano y que pudiese generar daño, y el daño principal es en el cerebro. Por eso que es tan importante, vamos a ver después, la monitorización y un ECMO tiene enfermera exclusiva por esto mismo, porque tiene que estar tan pendiente de que no puede haber ningún error, porque si a mí se me llega a abrir, ¿cierto?, cualquier dispositivo en esta área, que a veces, claro, acá se ve corta la línea, pero a veces es larga, va a entrar aire y se va a generar una embolia que, dependiendo de la cantidad y si logro identificar, y si no lo identifiqué, la embolia va a ser masiva y el paciente va a fallecer. Y bueno, cuando hablamos de la bomba, ¿cierto?, hablamos de esto, el cono también que le llamamos, que después lo vamos a ver parte por parte en específico, pero como para que lo identifiquen. Ahora, ¿qué pasa después de la bomba? Porque antes de la bomba, en el fondo la bomba dijimos que tenía presión negativa, ¿cierto? Dijimos que antes la bomba tenía presión negativa porque necesita chupar, sacar la sangre del paciente. Después de la bomba, en estas áreas va a haber presión positiva, porque lo que necesita es que pase por el oxigenador y después que retorne a la circulación del paciente. Por lo tanto, en esta área o área arterial, porque ya sea que estemos hablando de un veno venoso o un veno arterial, siempre el sistema va a tener una parte venosa y una arterial, porque aunque este sea un veno venoso, en el fondo la parte después de la bomba va a tener presión positiva y va a ser ya la sangre oxigenada, por lo tanto le vamos a llamar la parte arterial, aunque sea un veno venoso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se me abre alguna tapa en esta área, o sea, de la bomba hacia adelante, ¿ya? ¿Qué me va a pasar? Va a haber sangrado, ¿ya? Ambos me pueden causar la muerte, que se me abra una tapa antes o que se me abra una tapa después. Pero, ¿cuál creen ustedes que es el más riesgoso? Prendan ahí su micrófono nomás. Antes. Grado. O sea,
las dos cosas pueden llegar a ser mortales, porque como ustedes dicen, si el sangrado, claro, si a mí se me queda una tapa abierta y yo no me doy cuenta en media hora, el paciente se murió, o sea, me di cuenta cuando empezaron a pitear las alarmas, ¿cierto? Pero finalmente el más grave, a mi gusto, es el anterior, el del aire, porque en el fondo a mí se me abre en 3 segundos una tapa y lo puedo dejar con un accidente vascular al paciente, o sea, lo dejé secuelado para siempre. O sea, esa es la gravedad de la situación, digamos. Por eso que este es un trabajo tan minucioso y requiere tanta concentración, requiere estar tan pendiente. De hecho, ustedes van a ver que, bueno, nosotros tenemos súper estricto el nivel de evaluación. Nosotros revisamos el circuito completo cada 1 hora. O sea, que todas las tapas estén bien cerradas y un montón de detalles que vamos a ver después, porque en el fondo cualquier error, y de hecho revisamos con una linterna cada 1 hora, es una cosa terrible, cualquier error en el fondo puede causarle la muerte a mi paciente. Y es por eso que finalmente tiene que ser un trabajo tan minucioso y es tan agotador también en el área de intensivo. Y bueno, aquí por ejemplo, bueno, es muy mala la foto que puse, no encontré otra mejor, pero por ejemplo, ahí se ve el cable más que pero aquí como vemos, ¿cierto? En la cánula, la cánula tienen unos pigtails con unas llaves que en el fondo se podría llegar a abrir cualquiera de esas tapas, que son varias que tienen en el circuito, dependiendo si es largo o corto, porque hay algunas que tienen, dependiendo, ahí vamos a ver a diferentes máquinas, y a veces cuando te llega en la máquina de transporte y te dejan instalar la de transporte es mucho más corto y más fácil de manipular, pero a veces las cánulas te las dejan tan largas que finalmente tienen un montón de estas conexiones que finalmente una de esas conexiones es un riesgo. Y obviamente que esto ha mejorado mucho en el transcurso del tiempo, o sea, cada vez tiene mejores calidades de materiales que hacen que disminuyan los riesgos. La membrana del oxigenador ahora tiene una baja resistencia y es fácil de purgar, que ahí vamos a ver después cómo se purga. En el fondo se abre una llave y se puede sacar burbujas, etcétera. Bombas centrífugas que producen menos hemólisis, porque antes este era un gran problema y que por eso también se generaban bastantes complicaciones, que la bomba centrífuga hemolizaba la sangre y finalmente generaba tanto deterioro que el paciente muchas veces moría por eso. Y hoy en día son tan nobles los materiales que finalmente provocan casi cero hemólisis. Hay mejora de los circuitos y de las cánulas. Hoy día se ocupa prácticamente solo técnica de Seldinger, ¿cierto? Que es esta técnica tan simple, que en el fondo es poner una guía o pelo, como le llaman los españoles, ¿cierto? Y después con los introductores, ¿cierto? Poder instalar la cánula que yo estime conveniente y finalmente tiene un riesgo bajísimo. Control de presiones en todas las líneas. Hoy en día se controlan las presiones de las líneas, no es como antes que podía aumentar de forma excesiva la presión y nadie se percataba y finalmente el paciente podía fallecer por eso. Y aquí, por ejemplo, como les decía adelante, aquí tenemos el ECMO veno-arterial, acá tenemos el veno-venoso. Siempre va a salir de una vena, la sangre siempre va a salir de una vena, en este caso en el veno-arterial desde acá, en el veno-venoso que vemos aquí desde acá. En este caso, en el veno-arterial va a pasar todo el proceso que ya vimos antes, que después vamos a volver a repetir, ¿cierto? Va a pasar por la bomba, por el oxigenador, va a calentarlo también la sangre, el mezclador de temperatura, y va a retornar a una arteria, ¿ya? Va a retornar a una arteria y como ustedes pueden ver, este sistema está en paralelo, ¿ya? O sea, en el fondo están en paralelo y nunca se tocan las líneas. En el caso del veno-venoso también sale por una vena, pero va a retornar, ¿cierto?,
a una vena también, a la yugular, ¿cierto? Que en el fondo va a estar insinuado en la cava, ya va a estar introducido en la cava, insinuado en la aurícula derecha. Y en este caso, como no sé si viene ahora eso, no, después le voy a hablar de algunas complicaciones que se pueden generar por las posiciones, pero no los voy a enredar todavía, vamos a ir hasta ahí. Y ahora los vamos a repasar por separado. Tenemos el ECMO venovenoso, que les voy a repetir como lo mismo que vimos recién. Requiere adecuada función cardíaca, o sea, si yo tengo mal corazón, no le puedo poner el venovenoso. Necesito que mi paciente tenga un corazón que me dé un gasto cardíaco adecuado. Esto es un soporte respiratorio. Puede existir fenómenos de recirculación de la sangre, que lo vamos a ver después. ¿Por qué? Por la posición de las cánulas. Y su efectividad dependerá del flujo sanguíneo del ECMO versus el gasto cardíaco. En el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que si su corazón está bien y el ECMO le está dando un flujo adecuado, la verdad es que esto va a generar éxito, siempre y cuando obviamente el parénquima pulmonar se logre mejorar mientras yo lo tengo conectado a esta máquina, porque en el fondo, ¿qué es lo que es? Es que la máquina haga el trabajo de los pulmones mientras sus propios pulmones se logran recuperar. Y pensemos que esto está dado en patologías que no tienen tratamiento, o sea, como el COVID-19, como la influenza, ¿cierto? Que no teníamos un tratamiento para la influenza, o en infecciones respiratorias que ya los antibióticos no lograron generar resultados y hubo destrucción de parénquima importante. Finalmente, son pacientes que no tenemos una opción de tratamiento para ellos, por lo tanto los vamos a conectar a esta máquina mientras, para que haga el trabajo de los pulmones. Y mientras tanto el paciente tendrá que hacer el trabajo de recuperar el parénquima pulmonar, y por eso que en esta parte respiratoria yo les decía que pueden ser meses, o sea, podríamos tener fácilmente un mes y medio, un mes al paciente en esta terapia, que es carísimo, para que se logre recuperar. Entonces, como vemos acá, ¿cierto? Sale de una vena, va a ir a la bomba, va a ir al oxigenador, que en el fondo hace la misma fisiología respiratoria normal, ¿cierto? Por diferencia de presiones, va a eliminar CO2 y vamos a proporcionar el oxígeno que viene del blender, que después, como les dije, vamos a ver cada parte por separado. Y esto se va a introducir. Este es el más común, nosotros habitualmente usamos siempre este sistema, que entre por la yugular, va a la cava, insinuado en la aurícula derecha, ¿ya? O sea, sale la sangre del paciente por la vena femoral, ¿ya? Se instala aquí la cánula, sale la sangre. Esta bomba ayuda a que aspire o chupe la sangre para que entre al sistema. La misma bomba, y aquí tenemos, ¿cierto?, el área venosa donde tenemos la presión negativa. Esta misma bomba impulsa la sangre después hacia el oxigenador, hace el trabajo de oxigenación, ¿cierto?, y salida del CO2, y luego también se impulsa por la yugular, va hacia la cava y ingresa a la aurícula derecha, y finalmente ahí llega la sangre oxigenada. En el fondo llega al lado contrario, ¿cierto? En la fisiología normal no debería llegar a ese lado la sangre oxigenada, pero en este caso ingresa ahí y vuelve a hacer, digamos, el retorno, que después, cuando tenga que pasar por el pulmón, su pulmón en el fondo no le va a proporcionar el oxígeno porque no está funcional, digamos. A veces se habla de que hay un remanente o un residual que pudiese aportar, pero habitualmente es casi cero. Es por eso que aquí, si ustedes se dan cuenta, esta cánula de abajo muchas veces queda bien arriba, ¿ya? O sea, creo que tengo una imagen de eso, sí, aquí. Esta cánula, ¿cierto?, de la vena femoral queda bien arriba, incluso aquí, no sé si se logra ver bien aquí, ¿cierto? Entonces, estas incluso, bueno, lo ideal es que tengan una separación por lo menos de 10 a 15 centímetros, porque si estas se juntan,
ya si estas se juntan, finalmente se genera lo que se llama recirculación. ¿Por qué? Porque está llegando aquí la sangre oxigenada y no alcanza a pasar al sistema, o sea, no me logra pasar de la aurícula derecha al ventrículo, ¿cierto? Derecho y generar en el sistema para poder ir a la circulación sistémica, que lo que hace finalmente es volver a meterse a la cánula. Si estas cánulas quedan muy juntas, sale oxigenada, se vuelve a meter oxigenada a la cánula y retorna. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Primero, porque el paciente empieza a desaturar, porque en el fondo la sangre que llega a oxigenada se está yendo de nuevo por la cánula a volver a oxigenarse, por decirlo así. Por eso se llama recirculación. Entonces, ¿y qué es lo que voy a ver? Voy a ver las dos líneas, porque habitualmente uno cuando tiene al paciente ve la línea venosa más oscura y la arterial clarita. Aquí yo voy a ver las dos claras. En el fondo ambas van a tener un color rojo intenso de arteria. Y eso me va a hablar de que en el fondo hay recirculación. ¿Cómo puedo solucionar esto y poder comprobar si es eso lo que está pasando? Le pongo una almohada al paciente atrás de la espalda. Le pongo una almohada, al ponerle la almohada atrás al paciente, hago que hiperextienda, ¿cierto? Hiperextienda en el fondo del cuerpo, eso va a separar las cánulas y si retorna, satura mejor, porque separé las cánulas anatómicamente, en el fondo les tiré la espalda para que las cánulas se separaran. Si eso pasa y el paciente satura mejor y veo la cánula que debiese estar oscura, más oscura, en el fondo me habla de que sí, que realmente hay recirculación y tengo que llamar a los cirujanos para que puedan separar un poco las cánulas porque en el fondo esto está recirculando. No sé si se logra entender. Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, se entiende. Súper. Después tenemos el ECMO venoarterial, que es un soporte cardíaco y pulmonar. Esto no recircula, porque en el fondo acá no hay posibilidades de que recircule, porque voy a meter, como les dijimos, por ejemplo, habitualmente lo más común si se va a hacer en sala, en la misma UCI no es central, ¿cierto? Va a ir femoral y femoral, ¿ya? Entonces, en el fondo, no tiene posibilidades de llegar a tocarse. La oxigenación es asimétrica, en el fondo no tiene la misma ubicación como la venosa, como lo vamos a ver ahora. Como les dije, aquí siempre la salida de la sangre va a ser por una vena. Como ustedes pueden ver aquí en los tres casos, va a salir por la vena femoral. En En el A, ¿cierto? Sale por la vena femoral, en el B sale por la vena femoral y en el C sale por la vena femoral. Vemos, ¿cierto? Abordaje de la cánula para ECMO, venoarterial periférico, vena femoral. En la A, ¿cierto? Va a ingresar, aquí ya pasó por el circuito, ahora está oxigenada, y va a ingresar a una arteria femoral. En el caso B, va a ingresar por la axilar, ya, a una arteria, porque es venoarterial. Y en el caso C, va a ingresar a la carótida, arteria utilizada para perfusión. Habitualmente, el más común que se da en sala es el primero, porque es más cómodo también. Todo lo que tenga que estar en el cuello cuesta más manipularlo, cuesta más fijarlo, y claro, uno puede pensar que eso es un problema al cirujano, no le genera mayores problemas, después el que cuida, digamos, al paciente que no se decanule somos nosotras, pero obviamente que el cirujano tampoco quiere que su paciente se le decanule, ya, por lo tanto, siempre va a tratar de buscar la opción más fácil también en la manipulación. Y pensemos que en este caso del venoarterial, porque en el veno venoso, si es un paciente COVID, un paciente con falla catastrófica respiratoria, es un paciente que lo vamos a tener acostado el mes y medio que esté en ECMO, ¿ya? Pero en el caso del paciente cardíaco no, es un paciente que se trata de extubar,
es un paciente que se trata de movilizar porque en el fondo no tiene un problema habitualmente de los pulmones, habitualmente su problema es solo cardíaco. A veces se da que tengo ambos problemas, pero habitualmente si estamos pensando en un paciente que está esperando un trasplante, por ejemplo, podría estar meses con el ECMO. Por lo tanto, es un paciente que vamos a despertar, es un paciente que le vamos a sacar el tubo, es un paciente que se va a mover. Por lo tanto, eso también genera un estrés en la parte de enfermería, que no se le salgan las cánulas y que, imagínense, este paciente se me desangra en minutos y se muere si algo de eso pasa. Por lo tanto, las fijaciones de las cánulas y el que pueda ser lo más fácil posible para el manejo también es súper importante. Y aquí vemos un abordaje para canulación central de ECMO venoarterial, que esto era lo que yo les comentaba adelante. O sea, si tienen un paciente en el pabellón, lo abrieron y lo están operando y se dieron cuenta que no lo van a poder sacar y volver a cerrar y que va a salir normal, por lo tanto van a tener que dejarlo con un ECMO, habitualmente lo dejan con un ECMO central, que como pueden ver ahí en el fondo, el retorno de la sangre va a ir a la aorta ascendente. Finalmente ahí le conectan, ¿cierto? Y lo sacan a sala dependiendo de, obviamente, qué patología y cuál es lo que se espera de este paciente. De acuerdo a los datos, el registro internacional de la ELSO, el 63% de las indicaciones en adultos corresponde a uso en falla respiratoria. O sea, y bueno, y este porcentaje es como desde mediados de la pandemia, o sea, ahora yo creo que va a subir mucho más. 32% a uso en insuficiencia cardíaca y 4% en reanimación en paro cardíaco respiratorio. Criterios para conexión a ECMO para soporte respiratorio veno-venoso. No sé si quieren hacer un break ahora o en unos minutitos más. ¿Le parece si hacemos un break ahora? ¿Están por ahí o se fueron? Bueno. Sí. Ya, ¿Me hagamos un break. Yo tengo las 4:10. ¿Les parece si volvemos a las 4:30? Sí, súper. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, no